Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, solo tenemos esperanza si tú decides hablar y abrir corazones por medio del poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Y conocemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y por eso podemos acudir a ti rogando tu respaldo, tu bendición, tu corrección, tu limpieza y sobre todo el arrepentimiento necesario, Señor, conforme sea tu palabra en esta mañana. Señor, ten piedad de nuestro anciano Rodrigo. Gracias porque es un regalo, Señor, en muchas maneras para nosotros. Y si es tu voluntad, Señor, afírmalo, fórmalo, presérvalo y hazlo un hombre conforme a tu corazón, más de lo que ya es. De misericordia al hermano que fue estafado, Señor, y permite que corazones aquí sean dadivosos, Señor, en cuestión de poder darle la mano a ese hermano. Pero sobre todo, Señor, rogamos en esta mañana que seas tú con nosotros, que el Salmo 133 sea una realidad cada vez más latente en la iglesia de Betania en Cali. Y bendice esta tu familia, tu pueblo, tus hijos, y aquellos que están dormidos o aquellos que están, Señor, muertos aún. Solo tú puedes dar vida, Señor. Solo tú puedes restaurar, o sea, no es el predicador, ni el pastor, ni los ancianos, sino eres tú quien tiene el poder de limpiar, de restaurar y de salvar. Y a ti acudimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en estos últimos días, los hermanos han estado escribiéndome, sobre todo los que tienen algún tipo de ministerio. Me dicen, pastor, el 31 de diciembre no puedo ir. Entonces, como le pasó a un pastor en República Dominicana, él quiso enseñar sobre el noviazgo, porque había muchos problemas en la iglesia y decidió sacar un sábado. El sábado vino el 30% de la iglesia y él dijo, bueno, ya enseñé, pero el problema continuó. Así que le tocó pasar la enseñanza del noviazgo de un sábado a un domingo, en donde tenía capturada, decía él, a toda la congregación. Y de verdad lo que quiero hacer hoy, si Dios me permite, en el amor del Señor, es predicar hoy 17 de diciembre el sermón del 31 de diciembre. ¿Me entendieron? Vamos a predicar hoy el sermón del 31 y vamos a hacer como hacen las finales empresas o lo que hicimos ahorita con el anciano Jaime, de hacer un estado de pérdidas y ganancias, hacer un balance general de nuestra vida espiritual. Entonces ruego al Señor que nos ayude y nos guíe. Miren, se acerca el 24 del 31 y no sé si ustedes vayan o familia llegue, pero seguramente van a tener reuniones familiares, ¿verdad? Y en esas reuniones familiares, si hablo en sentido general, por favor, téngame paciencia, no es particular, es general. En esas reuniones siempre hay un deseo de brillar, ¿no? Entonces llegaron mis hermanos, llegaron mis tíos y entonces uno empieza a hablar de cómo le fue bien este año, de cómo le fue bien a los niños, del carro que está tan lindo allá afuera, del trabajo, cómo me bendijo el Señor y muchas cosas, porque de alguna manera queremos sentirnos orgullosos de lo que sucede entre nosotros, ¿verdad? Es decir, no creo que esté mal que uno se sienta bien porque le fue bien a sus hijos o tuvo un buen año económico, ¿de acuerdo? Pero en la Biblia, hablando con unos hermanos ayer, en la Biblia el Señor nos llama a sentir orgullo por algo que realmente como que no es muy llamativo entre nosotros. ¿Recuerdan Jeremías 9, 23 y 24? Déjenme leérselos. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, mas alábese, alardee, siéntase orgulloso en esto. ¿En qué? En entenderme
yo que hago misericordia en la tierra, por estas cosas quiero, dice Jehová, es decir, hermanos, solo déjenme llamar un fin de año, no sé, pero entre nosotros podríamos decir que tengo un orgullo, estoy tan contento, estoy tan feliz, más y he entendido más a mi Dios. Obviamente eso no se hace en una reunión familiar, ¿no? Nadie va a pasar a su niño, hijo, por favor, explícanos el evangelio correctamente delante de toda la familia, y toda la familia va a decir eso, y va a haber motivo de burla, de desprecio, pero hermanos, no somos de este mundo, y el Señor nos dice que si hemos de sentir orgullo, alabanza propia, es de entender y conocer al Señor. Alguien parafraseó así y dice: ¿a quién le importa tener la sabiduría de este mundo o la fuerza de los hombres o la riqueza o la fama que algunos tienen, si todas estas cosas se obtienen a Dios? Yo me pasé orgulloso, pero al mismo tiempo el Señor dice todas esas cosas, pero eso fue sin conocerme. Ahora, mis hermanos, hoy vamos a meditar en la importancia del conocimiento de Dios y vamos a iniciar con este argumento. La vida que vale la pena, finalizando y empezando el otro año, la vida que vale la pena es donde el conocimiento de Dios filtró, dirigió todo lo que hice en el 2017, o aparentemente casi todo. Pero la vida que vale la pena es aquello que fue filtrado por la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Entonces, de nuevo, para sus conciencias, terminas el 2017 considerando el conocimiento de Dios tu tesoro más valioso. ¿Consideras que conocer a Dios es un increíble privilegio que Dios te dio en este 2017? Puede contestarse. Están orgullosos de decir: tengo un tesoro valioso, tengo la oportunidad de conocer al Dios 3 veces santo, de conocerlo al Todopoderoso. Y hermanos, me va a tocar esta vida y la otra, la eternidad, porque nunca para Dios. Pero hermanos, ¿te sientes orgulloso? Y no sigo más con esa misma pregunta, pero ¿te sientes orgulloso de que en este año conociste y entendiste más a tu Dios? ¿Eso es un motivo de orgullo ahorita? O ahorita lo están pensando hasta ahora decir, bueno, porque a mí me pasó igual, ¿no? Pero hay ese momento, déjenme hacerles unas preguntas, más a través del estudio de la palabra de Dios. O sea, tú puedes verte más maduro, más fuerte, más firme. La palabra de Dios, terminando el 2017, adquirió más fuerza en la familia, más prioridad. O sea, la familia termina en el 2017 más cerca del Señor, más complementada con Jesucristo, más firmes en la palabra. Los medios de gracia en este año fueron más apreciados. Los diferentes ministerios fueron más valiosos, terminan siendo más valiosos para ti o más despreciados para ti. Iglesia para ti este final de año, renovada más, como dice Romanos 12, en donde tú te sientes menos parte del mundo y más conforme a la imagen de Cristo. Mis hermanos, de verdad es un gozo. Hay muchos de ustedes con quien interactuamos y vemos cómo están madurando, creciendo, pensando diferente. Pero al mismo tiempo yo puedo creer que se puede generar una excusa acá, decir: pastor, esas preguntas generan cargas. Y mis hermanos, yo quiero que recuerden que nos estamos haciendo una evaluación, y ese es el propósito de este sermón, una evaluación, un examen de este fin de año, porque si tú crees que estas preguntas son cargas, pues puedes usar esa misma excusa para el 2018. Pero si Dios habla hoy, que no sea una excusa más, sino un tiempo de arrepentimiento. Recuerden que la Escritura dice que después de ser ya maestros, después de tanto tiempo, recuerdan ese pasaje en Hebreos 5, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, aún tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y quiero repetir lo que dije hace 15 días. El problema, mis hermanos amados, no es la falta de comida, sino la falta de ¿qué? ¿Recuerdan? De apetito. No es que no haya comida espiritual, hay una falta de apetito. Y yo les recuerdo otra vez que si mi cuerpo empieza a adelgazarse inusualmente, quiere decir que algo está mal, que estoy próximo a enfermarme, o si no es que ya estoy enfermo. En la vida espiritual, la falta de apetito, hermanos, también son síntomas de que algo está mal en mi vida. Si yo tengo falta de apetito, es porque el pecado está creciendo, cada vez tomando más fuerza en mi vida. Ustedes y yo
hemos tenido depresiones espirituales este año, desilusiones, dolores en el alma, fracasos. Y por favor, déjenme, ¿les ha pasado en esos momentos de fuertes desilusiones que sus mentes empiezan a darle vueltas a decisiones no sabias y no bíblicas? Que de alguna manera ustedes dicen, es correcto, pero yo sé que no es conforme a la voluntad de Dios, pero tengo tanta rabia, tanta frustración, tanta depresión que tengo que tomar esta decisión. Y viene el Espíritu Santo y trae ciertas verdades que tú conoces y las aplica a tu corazón, y se aplica la verdad cuando dice que el hombre piensa sus caminos y Dios endereza sus veredas. Hermanos, todos hemos experimentado de una u otra manera ese tipo de situaciones. Cuando estás desilusionado, nadie, el 99% piensa que es culpa de los demás, sino de sí mismo. Si hay un problema, si hay un fracaso, si hay una situación, siempre hay un culpable fuera. Pero mis hermanos, el único culpable de cualquier miseria mía y de ustedes es el pecado. No hay otro culpable, absolutamente otro culpable. Como ustedes bien saben, o algunos saben, murió el doctor R.C. Sproul. Y fue fuerte. No hay nadie en la Reforma que no haya tenido nada que ver con sus enseñanzas. Mi hermano tiene una foto con el doctor. Pero algo que tuvo el pastor R.C. Sproul en su primer amor, si ustedes recuerdan ese primer amor, ese deseo de estudiar, de servir, de leer, va combinado con frases como estas. Si ustedes leen el Antiguo Testamento y van leyendo, empiezan a decir, estos tontos judíos, ¿cómo hicieron esto? Tan necios. Y cuando va pasando el tiempo, tú empiezas a actuar como esos tontos judíos y como esos necios judíos que caen en pecado. Y vienen depresiones y vienen frustraciones porque lo que tú quieres vivir, como Romanos 7, no lo haces. Hay un pecado luchando. Y le dicen al doctor R.C. Sproul lo siguiente: mira, busca en la Biblia y no en tus sentimientos los fundamentos de la vida cristiana. O sea, no confíe ni tome decisiones fundamentado en sus sentimientos, porque los sentimientos son altísimamente engañosos. Solamente tenemos un fundamento firme, fiel y permanente, que es la palabra de Dios. Ahora, déjeme colocar en el estándar adecuado la importancia del conocimiento de Dios. Ayúdenme a terminar la frase, el verso. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esos son los términos que Dios va a establecer hoy. En esto consiste, esta es la vida eterna. 2 puntos. ¿Cuál, Señor? Que me conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien nos han enviado. Hermanos, ustedes y yo, si somos salvos por gracia. Dios nos levantó muertos en los delitos y pecados y nos dio vida cuando no la merecíamos y merecíamos el infierno. Pero mis hermanos, escuchen esto: ser cristiano no es una experiencia irracional. No es una vida descuidada, no es basada en la ignorancia y mucho menos en las emociones. Ser cristiano, según este pasaje, es tener una relación personal con Jesucristo, conociéndolo a Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En esos términos vamos a hablar hoy. Dios dice que la vida eterna está establecida en conocerlo a Él. Ahora, mis hermanos, para evitar maromas de la mente, alguien puede estar pensando: pastor, usted está hablando entonces que si yo conozco la Biblia, entonces voy a ser salvo, entonces sí soy salvo por obras. No. San Juan 17:3 es como un eco que llega a nuestros días de Jeremías. Vayan a Jeremías y vamos a leer Jeremías 24:7. Vamos a escuchar de dónde nació esto y dónde terminó en San Juan 17:3. Jeremías 24:7 en sus Biblias. Isaías, Jeremías, capítulo 24, versículo 7, si son tan amables. Y vamos a escuchar el pacto o porciones del pacto que Dios estableció con su pueblo escogido. ¿Listos? 24:7 dice Dios: y les daré ¿qué? Corazón. Ahora ustedes escuchando al hermano Víctor enseñando y hablando que Dios nos quitó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Es este corazón que nos dio acá. Dice: y les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan. Es decir,
que si la vida eterna es conocer a Dios, la raíz es que Dios me dio un corazón para conocerle. O sea, la raíz no es mi intelectualidad, la raíz no es que yo lea la Biblia, la raíz es que Dios hizo un pacto con nosotros, sus escogidos, y dijo: Javier, iglesia, les voy a dar un corazón para que me conozcan. O sea, conocer a Dios en un creyente es sí o sí, porque para eso Dios nos dio un nuevo corazón. Dice: y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Y hermanos, ese punto y coma viene después. Dice: porque se volverán a mí, ¿cómo? De todo su corazón. Pero ese todo su corazón es el corazón que nos dio. Madres que están aquí, ¿han visto a sus niños pequeños decirle: mamá, te amo con toda mi alma? Sí. ¿Y ustedes ponen en duda que lo que diga de ellos es falso? Porque si es como mi hijo, los agarra a picos y besos y los llena. Yo me imagino a Juanita, a Laurita, no sé. Dice: papá, te amo con todo mi corazón. Y uno dice: es verdad. ¿Qué significa, mis hermanos, que aquí nos diga Dios: te voy a dar un corazón para que me conozcas? Y no solo eso, haré que ese corazón vuelvan a mí de todo su corazón. ¿Qué significa esto? Significa que Dios en sus hijos va a colocar un corazón que es nuestro centro de mando, de toma de decisiones, que será movido por amor a Dios para obedecerle, para seguirle. ¿De qué forma? De todo corazón. Ahora, mis hermanos, examinando este 2017, pueden ver eso en sus vidas. Tienen un corazón completamente absorbido, según esta promesa, por conocer a Dios. O sea, el Señor dice: se volverán a mí de todo corazón. ¿Para qué? Según el texto, para conocerme. Les voy a dar un corazón para conocerme. ¿Pueden apreciarlo este año? Hay un deseo genuino, no de emociones, un deseo genuino de conocer a Dios, de seguir a Dios. Ustedes y yo sabemos que no somos perfectos, porque aún no hemos muerto, pero si hay un deseo genuino de conocerle, de seguirle, de someternos a su voluntad. Ahora, hermanos, vayan a Jeremías 31, sigamos con el pacto, versículo 33. Y nos volveremos al Señor de todo corazón. Eso dice la Biblia. Jeremías 31. Verso 33. Dice así la palabra del Señor: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová. Otra vez es el Señor tomando la iniciativa. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y decimos amén. Pero miren lo que sigue. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Y no solamente conocerán, sino habrá un deseo continuo de seguirle conociendo. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Y por qué resulta esto? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué el Señor nos va a permitir conocerlo? Porque Él ha prometido en su pacto que perdonará toda nuestra maldad y no se acordará de su pecado. ¿Y en dónde ocurrió eso? En la cruz del Calvario. Amados que están aquí, mirándolos a todos, amar a Dios con todo el corazón y quererle conocer no es porque seas un fanático, no es porque seas el hombre o la mujer más religiosa, no, es porque has nacido de nuevo, según este texto. Has nacido de nuevo. Y eso es una realidad. Eso es un examen que ustedes y yo podemos hacer hoy, ¿verdad? Este año he tenido un vivo deseo de conocer a Dios, de seguir a Dios, de aprovechar los medios de gracia. Hermanos, si ustedes prenden un televisor y si este fin de año compran un televisor de 40, 50, 60 pulgadas y ustedes se paran al frente del televisor, ¿alguno de ustedes está rompiendo las neuronas preguntando cómo una cosa tan delgada da una imagen tan bonita? O ustedes quieren desbaratar el control y dirán: ¿cómo es que yo primo un botón y sale una orden? No. Bueno, por lo menos no yo. No sé cómo funciona eso. Hay muchas cosas que usted y yo ignoramos, pero un creyente no va a permanecer ignorante acerca de Dios.
porque Dios ha prometido poner un corazón de tal forma que nos volveremos a Él de todo el corazón para conocerle. Esa es la realidad. El conocimiento de Dios, hermanos, es el corazón de toda la vida cristiana. Conocer a Dios, por favor, no vayan a pensar, conocer a Dios no es algo que ustedes naturalmente quieran hacer. No, nosotros queremos conocer a Dios porque el poder sobrenatural de Dios viene sobre nosotros y nos lleva a conocer y a desear más a Cristo Jesús, a conocerle a través de su palabra. Entonces, hermanos, estamos en tiempos donde tenemos tanta comida, pero al mismo tiempo hay tanta pereza, hay tanta, tanta ocupación, tantos deseos mundanos o tantas cosas que nos quitan de alguna manera este tiempo con el Señor. Miren, si ustedes cogen la Biblia y empiezan a leerla y encuentran que algo no les cuadra, que algo no les gusta, que algo no les conviene o que algo es medio confuso, el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Una hermana hace unos años atrás, peleando con su esposo, dijo, me gustaría borrar Efesios 5:22, si no me equivoco. Yo quisiera borrar Efesios 5:22, las que se ríen saben qué dice, ¿no? Esposas, estén sujetas a sus maridos en todo. La verdad, mis hermanas, es que nadie en sus propias fuerzas puede hacer eso. Si no hemos nacido de nuevo como hombres y mujeres, eso es imposible. Eso es una carga imposible de amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso es solamente porque Dios nos dio un nuevo corazón. Y a pesar de todas las luchas, perseveramos porque Dios es fiel a sus promesas. No porque Javier o los hermanos sean fieles. No. Dios es fiel a sus promesas. Ahora, mis hermanos, la falta de conocimiento no solo es ignorancia, no es solo falta de apetito, sino que eso va a traer consecuencias y un profundo dolor. Ahora ustedes conocen este texto. Mi pueblo fue destruido. Gracias. Ahora, al pueblo de Israel dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque no hubiese profetas, no porque no hubiese maestros, sino porque desecharon, menospreciaron, repudiaron, tuvieron en poco el conocimiento. Así dice el texto. Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, darle la espalda a Dios es buscar que la mano de Dios y su disciplina y sus juicios estén sobre nosotros. Entonces, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si Dios permite a Abigail, están haciendo las primeras semanas de enero. Y Dios, por su gracia, nos dio un buen médico. Mi esposa está allá, un buen médico. Y el médico le dice a mi esposa, del 29 de diciembre al 5 de enero no voy a estar. Entonces ya se imaginarán la lucha, ¿no? Señor, que llegue después del 5 la niña, que no llegue en esa época. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido ver un médico preparado, un médico experimentado, un médico interesado, un médico bueno, dirigiendo esa situación, ¿verdad? Ahora, si eso es un médico, ¿cuánto más nuestro Señor, que es bueno, que es fiel, que es fuerte, que es poderoso? Yo siempre me hago la pregunta al pueblo del Señor, ¿qué ha hecho el Señor para que le demos la espalda? Miren, no busquen, Isaías 1:2 dice lo siguiente, oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová, dice el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y dice una expresión que debe ser muy triste en el Señor, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, el animal conoce a su dueño, pero dice, Israel no entiende. Ah, Señor, ¿por qué? Porque mi pueblo no tiene conocimiento y no porque no tengan a la disposición, es que es despreciado, es desechado. ¿Recuerdan qué es lo que le dice la palabra de Dios al rey David cuando vino Natán? ¿Cuál fue el problema de David? Natán le dice lo siguiente, has tenido en poco la palabra de Dios. Sigue diciendo el Señor en Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Bueno, eso lo dice Dios mismo, hablándole a su pueblo. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás.
Y dice el verso 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Castigados por quién? ¿Castigados por quién? O sea, el mismo Dios que quiere que le conozcamos y lo anhelamos, es el mismo Dios. Me da la espalda, te castigo, te disciplino y te enderezo. Y eso duele, mis hermanos. Dice, todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón valiente. La causa de nuestra decadencia espiritual es la falta de conocimiento o el firme deseo de conocer a Dios. Pero lo que causa la decadencia espiritual y que nos alejemos del conocimiento es el pecado. Escuchen esta frase. ¿El pecado brinda grandes placeres? Sí. Pero no brinda gozo. ¿Comprende la diferencia? Alguien decía, si usted entiende la diferencia entre esto, entre que el pecado brinda grandes placeres momentáneos y temporales, pero nunca brindará gozo, mis hermanos, tendríamos una herramienta fuertísima en nuestras vidas. No me voy a meter acá, porque recuerdan al rey David. El rey David dijo, hay un placer increíble, voy a cometer adulterio y voy a disfrutar, pero ¿cuánto le costó? ¿Saben qué le costó? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Al Dios que ofendió, es el mismo que se devolvió en contra de él, puso su mano sobre él. ¿Y saben qué terminó orando en el Salmo 51? Restaura en mí la alegría de tu salvación. En nuestra versión dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Ahora, mis hermanos, de nuevo, esta falta de apetito espiritual, fuera nomás que me pongo flaco. No, trae problemas y problemas serios. Deben hacerles una pregunta a todos. Deben hacer un estado. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios limpia, restaura, perdona? Por favor, no me malentiendan. Sí. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios para el 2018 nos hará unos maduros y mejores creyentes? ¿Ustedes están convencidos de eso? ¿Sí o no? Bueno, ¿estuvieron convencidos de eso en el 2017? ¿O no? Mis hermanos, el pecado arruina las buenas cosas que Dios tiene para nosotros. Y Dios dice, quiero que me conozcan. Ahora, mis hermanos, contrario a darle la espalda a Dios, si Dios, como lo vimos, hace todo esto, ¿vamos a crecer en santidad? ¿Vamos a crecer en madurez a la estatura de Cristo? Sí. Estos hermanos y hermanas que van creciendo a la estatura de Cristo son personas más íntegras, más confiables. Déjenme darles ejemplos tontos, pero todos ustedes tienen grupos WhatsApp y muchos tienen grupos WhatsApp con el colegio donde salieron o el colegio donde están o la familia que tiene y están en esos grupos. Y ustedes empiezan a recibir mensajes de cero en conducta. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen dos opciones y su esposa les dice, mi amor, ¿qué haces en eso? Y dice, no, yo no los descargo, mi vida, yo no los veo. Pero mis hermanos, no necesitamos una esposa que nos esté diciendo eso, que es una bendición. Pero si estamos creciendo en integridad delante de Dios, simplemente me salgo de este grupo. Es un grupo inmoral, es un grupo corrompido, es un grupo que no me edifica. ¿Sí o no? Pero cuando voy a tomar ese tipo de decisiones y no, y ahí está mi tío, y no, mi hermano, por encima de su tío está Dios. Su tío no es el que va a venir a limpiarle su alma. Es más, tal vez ese tío es el que le está ensuciando su alma. Hay algunos hermanos en este año que han tenido que decirle a sus compañeros, mire, yo trabajo con usted, pero no me mande más pornografía. Ya no quiero más pornografía. Si usted me sigue mandando pornografía, voy a tener que bloquearlo. O tal vez a algunos les ha pasado, y espero que sean muchos, que la gente los considera a ustedes tontos porque son los únicos que terminan el trabajo y quieren salir corriendo a la casa. O sea, el mundo quiere salir corriendo, ¿a dónde era aquí? Pues no sé, a Ugarrana, o al billar, o a cualquier otra cosa. Pero para el mundo es locura que un hombre quiera salir a su casa y pasar tiempo con sus hijos y su esposa. Eso es la bendición de la palabra de Dios. Eso es la madurez que está trayendo la palabra del Señor. Y eso no es otra cosa que a la luz de la palabra que crecer en santidad. Es la palabra de Dios, el conocimiento de Dios limpiándonos, llevando a la estatura de Cristo. Eso es santidad. No es fanatismo, no es locura, no es fastidioso. Miren,
La palabra de Dios, ustedes lo dijeron, nos cambiará de verdad, nos limpiará de verdad, nos consolará de verdad, nos moldeará de verdad. Spurgeon decía esto de la Biblia, y déjenme leerlo y espero poner la emoción correcta. Dice, este libro ha luchado conmigo. Lo puso Alejo. Este libro ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, llora conmigo, me habla, este libro está vivo. Eso dice Spurgeon de la Biblia, y diríamos lo mismo. Ese libro está vivo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, yo no tengo que saber sus vidas, ni ustedes tienen que saber la vida mía, pero cuando la palabra de Dios es predicada, viene la espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del corazón. Bueno, algunos tontos, y lo digo con todo el sentido, se enojan con su esposa. Usted le contó todo eso al pastor, ¿verdad? Por eso el pastor está hablando de esas cosas. No, a mí nadie me tiene que contar nada. Y lo digo porque ha pasado. Y yo me he metido en problemas tontos por esas cosas. Y por favor no lo hagan más. Es la palabra, es viva y eficaz y que se mete por allá y los coyunturas y los tuétanos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios es suficientemente poderosa. Leyéndola es suficiente. Por eso leemos aquí la Biblia. Yo no sé cuántas personas estarán en el cielo porque escucharon leer la Biblia acá. Miren, déjenme contarles 3 casos. San Agustín de Hipona, ¿saben quién es San Agustín de Hipona? San Agustín de Hipona es un padre de la Biblia. Si ustedes pueden leer algún día las confesiones de él, es espectacular. Porque ese hombre le pasó lo que a muchos creyentes les pasa. Señor, ¿por qué no me salvaste más temprano para no haber cometido tantas burradas? San Agustín de Hipona fue un hombre muy inmoral, altísimamente inmoral. Fue tan inmoral que ese hombre se metió en una religión solamente para sacar a su mamá del cristianismo, su mamá Mónica, y no lo logró. 18 años orando esta señora, llorando por su hijo descarriado. Y llega un día, hermanos, y ese hombre va caminando y encuentra a unos niños jugando, cantando algo en latín, y lo que dice en latín es, álzala y léela. No sé qué juego será ese, pero así decía. Álzala y léela, álzala y léela. Y ese hombre puso cuidado y abrió una Biblia abierta que decía lo siguiente en ese texto. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Eso fue lo que leyó. Y dice San Agustín de Hipona que sintió que esa palabra le entró y lo acabó. Solo leyendo ese texto, y por favor no me malentiendan, no hubo una presentación formal del Evangelio, pero él dice que se fue y entendió cuán pecaminoso es. Y se acordó de la fe de su madre y sus oraciones y llegó a los pies del Señor. Déjenme contarles una segunda. ¿Han estudiado la biografía de Charles Spurgeon? La tengo aquí copiadita, pero es muy larga, entonces voy a hacer el resumen. Charles Spurgeon dice que se fue un día a la iglesia donde él habitualmente iba porque él quería escuchar qué tiene que hacer para ser salvo. Cuando iba para su iglesia cayó una tormenta de nieve tan fuerte que el hombre le tocó meterse en un lugar, en una iglesia, y llegó a una iglesia metodista. En esta iglesia metodista habían 12 personas. Este se sentó, se puso ahí en las sillas y resulta que el pastor por medio de la tormenta no pudo llegar. Entonces le tocó a un hermanito de entre esos 12 pasar al púlpito y dice que pasó un hombre que era como un sastre. Cuando este hombre empieza a predicar, lo que dice Spurgeon, dice, ese hombre era un inepto para predicar. O sea, él mismo dice, si yo fuera a escuchar a un predicador, ese es el hombre más inepto para predicar. Pero este hombre se paró en el texto, Isaías 45:22, y empezó a leer, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y dice el predicador, quiero leerles esto, decía Spurgeon de él, este texto es la verdad, dice el predicador, no Spurgeon. Este texto es la verdad, es muy sencillo, dice mirad. Dice, ahora, mirar no cuesta mucho, no tienes que levantar tu pie o tu dedo, es solamente mirar. Bueno, un hombre no tiene que ir a la escuela para aprender a mirar. Puede ser el tonto más grande, pero puede mirar. Ahora imagina un sermón así. Eso era lo que estaba predicando este hombre. Y lo único que tiene que hacer es mirar. Y así empezó y empezó. Pero dijo esto, muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero de nada les sirve mirar allí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. ¡Pum! Y dice este hombre, mirad a mí,
hablaba este predicador, mirad a mí que estoy sudando gruesas gotas de sangre, mirad a mí que estoy colgado en una cruz, mirad a mí que estoy muerto y sepultado, mirad a mí, y empezó a predicar el evangelio. Entonces dice Spurgeon, dice, yo vine a una iglesia buscando los pasos para ser salvo, y hoy entiendo que lo único que tengo que hacer es mirar. ¿Comprenden eso? Mirar. Y mirar a Cristo. Y Dios utilizó al peor predicador en medio de una tormenta, y Dios trajo vida a uno de los más grandes predicadores en la historia y utilizó a un inecto. Entonces eso me hace sentir muy bien. No tengo que ser increíble para ser un predicador. Solo tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Con los ancianos y todos aquí. Mis hermanos, y quiero citar en honrar a Archie Sproul. ¿Conocen la conversión de él? Él se fue a la universidad. Les estoy hablando del poder de la palabra de Dios para actuar. Archie Sproul está en la universidad y se pone a hablar con un estudiante de último año. Y el estudiante de último año le empieza a hablar de la trascendental sabiduría de Dios en la Biblia. Y empiezan a charlar cosas y este hombre le cita este texto nomás. Se lo voy a leer. Pero está en Eclesiastés. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Quiero verselos a leer a ver si alguien se convierte con ese texto también. Dice, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Eso fue lo que le dijo al final. Suena raro, ¿verdad? Ese texto. Y dice Archie Sproul que se fue a su cuarto y dijo, yo soy ese árbol caído que se está pudriendo, se está corrompiendo. Se puso de rodillas y dice, Señor, yo no quiero ser más ese árbol caído. De verdad, no hubo una presentación formal del Evangelio, pero el Espíritu Santo usó ese texto y así mismo se predicó el Evangelio y creyó en Cristo Jesús. Mis hermanos, si yo les contara, hay un testimonio aquí muy lindo. Una vez enseñando en cierto lugar, la última persona que yo esperaba que se fuera a llegar a los pies de Jesús era una persona que ustedes conocen que es bien tímida aquí. Y estaba al fondo. Y de todo ese grupo fue la única que llegó, pero nunca, ni en mi mente me pasó que estuviera hablando esa persona. Pero eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Ustedes creen eso? Ahora, si la palabra de Dios tiene tal poder para confrontar, tal poder para salvar, también tiene un poder increíble e imprescindible para crecer a la vida. Si eso hace para salvar, ¿cuánto más hará la palabra estudiada, meditada y orada para crecer? Hermanos, ¿ustedes saben cuál fue el último de Timoteo antes de morir? ¿Pueden imaginar a un padre espiritual diciéndole a su hijo espiritual los últimos consejos antes de morir? Por favor, vayan a 2 Timoteo 3. Segunda carta de Timoteo 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, al final de sus días, pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra persistir es permanece fiel a las cosas que has aprendido, Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde cuándo, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales, está hablando de la palabra de Dios, de la escritura, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue estudiando, sigue permaneciendo, sigue fiel a la palabra, por la cual te pueden hacer no solamente sabio, sino más sabio para la salvación. El Señor en San Juan 5:39 le dice a sus discípulos y a la gente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice el Señor, y ellas dan testimonio de mí. ¿Quieren saber de la vida eterna? Estudien la palabra de Dios. Mis hermanos, pero persiste tú en lo que has aprendido, las cuales te pueden hacer sabio. Ahora, Pablo, ¿por qué lo que dices es tan fuerte? Te voy a dar la razón, verso 16, perdón. Porque toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Si es inspirada por Dios, ya de por sí es poderosa. ¿Para qué? Útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instruirme en justicia. O sea, la palabra de Dios por sí misma tiene esta capacidad
¿Con qué propósito todo esto? A fin de que el hombre, y permítanme agregar la mujer de Dios, sean perfectos, maduros, enteramente preparados ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Saben qué le está diciendo Pablo a Timoteo? La doctrina importa. Hoy estamos en tiempos donde la gente dice, mire pastor, qué pena, las doctrinas dividen. Pues claro que van a dividir, porque solamente vamos a creer por gracia, los otros no van a creer y siguen en su ignorancia, pero las doctrinas dividen. Si no fuera así, no tendríamos problemas hoy día, pero las doctrinas dividen y van a seguirlo haciendo. Si ustedes dicen, no, las doctrinas dividen, hermano, que lo siga haciendo, eso no es tu problema. Tu problema es, perdón, tu problema no, tu deber es ser fiel a la Escritura. Piensen por un segundo, dice, y esta palabra te va a preparar como un hombre maduro para toda buena obra. Amados, ¿ustedes se imaginan lo que Dios nos está diciendo así a los que somos padres? ¿Se alcanzan a imaginar la dimensión que coge esto a los que somos papás? Mira, Javier, desde la niñez enseña las escrituras a tu hijo, las cuales lo pueden hacer sabio para la salvación. Y esas escrituras, no el colegio, le van a enseñar, lo van a redarguir, lo van a corregir y lo van a instruir a fin de que sea un hombre para toda buena obra preparada. Es increíble, mi hermano, el poder y el privilegio que tenemos de tener. Yo no sé cuántas Biblias tengan ustedes. Aquí está. Pero la verdad es que muchos la hemos despreciado. Miren, al creer las Escrituras, al estudiar las Escrituras, nos permiten llevar una vida digna. O sea, el crecimiento en el conocimiento de Dios es directamente proporcional al caminar con Dios. Déjenme leerles en la NTV este mismo versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Escuchen para qué es útil. Para enseñarme lo que es verdad, para hacerme ver lo que está mal en mi vida, para corregirme cuando esté equivocado y para enseñarme a hacer lo correcto. Eso hace la palabra de Dios. Miren, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que me está limpiando. Miren, yo puedo caer en arrogancia, tal vez al 2018, al 31. Ustedes pueden hacerse promesas, ¿no? Voy a dejar el Facebook. Voy a hacer tal cosa y no voy a comer tal cosa y algunas por su vida espiritual. Pero la única forma de crecer espiritualmente es a través del conocimiento de la palabra de Dios, no a través de las reglas. No a través de las reglas. Mis hermanos, déjenme hacer unas aplicaciones. ¿Qué implica hablar del crecimiento en el conocimiento de Dios? Vamos a ver 4 cosas rápidamente y terminamos. ¿Qué implica el conocimiento de Dios? Vayan a Colosenses 1, 9 al 11, por favor. Colosenses 1, 9 al 11. Colosenses 1, 9 al 11. Déjenme leerlos nuevamente y luego vamos a sacar de ahí 4 cosas que son vitales en el conocimiento de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, pongan sus ojos en el 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahora déjenme ser tonto. ¿A quién está orando Pablo? A Dios. Dice, y de pedirle a quién? A Dios. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, yo sé que eso no es nuevo para ustedes, pero espero recordárselos. Solo Dios mismo puede dar conocimiento de Dios mismo. Es decir, solo Dios se puede revelar de sí mismo a quien Él quiera. Eso no se trata de inteligencia ni de estudios. Si Dios en su soberana voluntad no se revela a sí mismo a ti, es imposible que lo conozcas. Miren lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo los he instruido, yo les he enseñado palabra, pero aún así sigo orando a aquel que los puede llenar del conocimiento de su voluntad. ¿Lo ven? Solo Dios nos puede dar más y más de Dios mismo.
Y el apóstol Pablo lo sabe y por eso ruega. La semana pasada estuve en una reunión y había un hombre con unos libros muy buenos en inglés. Y entonces empezaron a repartirlo. Yo estaba como de segundo, tercero en la lista, ahí siguiendo. Entonces le tocó al primero y el primero lo rechazó todos. Y yo, bueno, tengo oportunidad, me llegó uno a mí, gracias a Dios. Pero yo me le acerqué al pastor, es pastor. Y le dije, ¿por qué no recibiste uno? Y él fue muy honesto, me dijo, mira, a esta altura de mi vida, yo solo leo y estudio para mi sermón, no tengo más tiempo. Así que si yo me llevo este libro, lo voy a poner allá de colección. ¿Está bien? Ahora, ¿alguno de ustedes si es literatura podrían decir lo mismo? Que esos libros se han convertido en bonitos adornos. Ahí están, puestos. Bueno, este pastor dice, no tengo tiempo, está bien. La Biblia es mucho más que suficiente, pero Dios nos ha dejado hombres y herramientas para entenderla mejor. Entonces, el apóstol Pablo de verdad no está satisfecho con enseñarles, sino que ora al que les puede dar más conocimiento de Dios mismo. Hermanos, y esto puede ser muy humillante, de nuevo y de frente, solo pueden conocer a Dios si Dios quiere que ustedes lo conozcan. De resto, no pasa nada. Dependemos 100% del Espíritu Santo, que Él nos guía toda verdad. Si el Espíritu Santo no te habla hoy y no te enseña, no importa quién sea el predicador. Miren, perdónenme si uso unos argumentos que he escuchado esta semana. Hay algunos que pueden pensar que de pronto hay problemas en el púlpito y en la predicación. Y les voy a salir adelante, los hay, porque está predicando un pecador y predican pecadores. Pero nuestra única confianza es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hermanos, ¿ustedes creen que un pastor los va a guiar a toda verdad? Ni yo mismo me guío a toda verdad. Entonces el Señor no puso la confianza a los hombres. Los hombres que predican son instrumentos y punto. Son instrumentos usados por Dios a pesar de sus errores. Pero es el Espíritu Santo quien aplica esta verdad. Vayan a 1 Corintios 2, familia. 1 Corintios 2, 10. Ya estamos por terminar. 1 Corintios 2, 10. Primera carta a los Corintios 2, 10. Dice la palabra del Señor, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora escuchen, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así mismo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el ministerio del Espíritu Santo el que nos muestra las verdades y nos guía a toda verdad. Y eso también me da mucha paz. Porque no, yo sé que un pastor debe ser fiel a la predicación de la palabra de Dios, pero es el Espíritu Santo es quien es fiel a aplicar la palabra de Dios al corazón de cada creyente. Ustedes han visto que se hace un sermón y de pronto un hermano dice, pastor, gracias por el sermón, pero solamente una parte fue la que le llegó. Y no porque el sermón no haya sido sermón, sino porque Dios empieza, el Espíritu Santo, a golpear aquí, a atacar aquí, a hacer cosas en cada uno conforme Dios vaya viendo que necesitan. Verso 13. 12. 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural, el que está sin Cristo, no percibe las cosas, no puede, es imposible, porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú y yo las entendemos, es porque Dios en su gracia puso el Espíritu Santo para que entendamos lo que Él quiere que entendamos. Tú conoces porque Dios te permitió conocer, no porque leas, entiendas o hagas. ¿Sí? ¿Así vamos bien? Mis hermanos, porque el hombre natural
no percibe, sigan aquí, no se preocupen, el hombre natural no percibe esas cosas. Ahora, déjenme llamar su atención para terminar. Es fin de año, es 31, y ustedes sacan a su niño. Ahorita vamos a ver la presentación de los niños, del libro Sin Palabras. Y está toda la familia reunida y dice, familia, quiero mostrarles cuánto mi hijo ha crecido en el Señor. Y les va a hacer la exposición del libro Sin Palabras. Y este niño empieza a predicarle el evangelio. ¿Qué creen que va a pasar con esta familia? Algunos dirán y ojalá se conviertan. No, para ellos esas cosas son locura. Les va a fastidiar, les va a molestar. Y te van a mirar la cara y te van a decir, ¿tú te sientes orgulloso de eso? Y tú dices, sí, pero no es algo que hagamos con gusto, con gozo. Hermanos, la pregunta es, ¿te sientes orgulloso de conocer a Dios? Y no es orgulloso porque tú seas increíble, sino porque Dios te lo reveló. Dice la palabra de Dios, versículo 9, por el cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. Este texto viene del Antiguo Testamento, viene de Isaías, donde dice del Mesías que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Lo que está diciendo Pablo es, sobre el Mesías vino el Espíritu Santo y le dio espíritu de sabiduría e inteligencia. Sobre los hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo en un menor grado va a ser exactamente lo mismo. Es decir, aquellos que son ungidos con el Espíritu Santo tienen sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y saben cómo se adquiere? Estudiando la palabra de Dios. No hay otra forma. O sea, si de verdad Dios te está guiando, escúchame bien, 2017. Si Dios les está guiando, ustedes tienen sed por estudiar la palabra de Dios. Si Dios les estuvo guiando este año, y estoy hablando en términos de su voluntad soberana, Él ha puesto en sus corazones un deseo genuino de estudiar, de estudiar y de conocer más la palabra de Dios, porque esa es una realidad en un creyente. Pero también está la otra realidad, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero lo que sigue es fuerte. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es preferible, amados hermanos, que puedan reconocer que son necios, tontos, a la luz de la verdad, y no pretender decir, sí, pero si continuamente en este año hay un desprecio continuo a la palabra de Dios, hay un desprecio a estudiar, hay un desprecio a los ministerios de la iglesia, hay un desprecio a la comunión y devocional familiar, que muchos ven como cargas, pero esa es la vida de un creyente. Hermanos, hoy es un día de salvación, hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de, hermano, yo no como entender que la palabra de Dios me diga que la palabra de Dios tiene todo el poder, el poder del Espíritu Santo, de formar en mi Tomás y Abigail hombres y mujeres de bien. La sola palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, y déjenme terminar, me voy a saltar uno, versículo 9. Por lo cual, hablando del conocimiento, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento y de la voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. El 10, ¿para qué? ¿Para qué Pablo enseña? ¿Para qué Pablo ora? Para que el Espíritu Santo les enseñe más. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa ser digno? Están en las clausuras, en este tiempo están de clausura en el colegio, y entonces van a dar un trofeo al mejor estudiante. Y dicen al estudiante que es digno porque tiene mejores notas, mejor conducta. Entonces, esas mejores notas y mejor conducta le hacen digno de un premio, ¿verdad? ¿Qué nos hace dignos a nosotros? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la comparación? Dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahora, hay un carácter, ¿el carácter de quién? De Dios, de Cristo, reflejado en los creyentes, y es decir, que la palabra de Dios vaya formando el carácter de Cristo en nosotros, y de esa forma nos permita andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios.
¿Cuáles son las marcas de una vida digna, mis hermanos? ¿Cuáles las marcas de una vida digna? ¿Alguien puede participar? No hay más cosas ahorita. ¿Cuáles son las marcas de una vida digna en el creyente? Pasó, él no sabe, él está hablando de otras cosas, no me está respondiendo. ¿Cuáles son las marcas de una vida digna? Según el texto. ¿Cómo si hay un trofeo en el 2017, el mejor creyente de Betania? ¿Cuáles son las marcas? Hermano, estoy hablando de marcas. No quiero que piensen que se la ganó. No, marcas. ¿Cuáles son las marcas? Dice, anden como es digno del Señor. ¿Qué es lo digno del Señor que debemos ver? ¿Qué se espera de un creyente frente al conocimiento y la palabra de Dios? Si ustedes ven los niños, sacan sus notas, sacan y tienen todo para ganarse, ¿sí o no? Hay cosas, pero mis hermanos, el conocimiento genuino de Dios es otra cosa que por la gracia de Dios terminando una vida cada vez más obediente y menos mala. Andar como es digno del Señor es crecer a la estatura de Cristo. Que en este 2017 podamos decir, he crecido un poco más a la estatura de Cristo, ya no soy más Javier, pero el 2018 todavía sigue esa misma lucha. Mis hermanos, si fuéramos a hablar en términos de San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ustedes podrían tener una conciencia tranquila y decir, soy salvo, solo con ese verso, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero a quien has enviado. Podrían decir con una limpia conciencia, ni esta mañana, sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque tengo un vivo deseo de conocer a Dios. Ese es el resultado, no la causa. Mis hermanos, ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo iba caminando por cierto lugar y le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y responden los discípulos, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de vosotros los profetas. Eso es lo que la gente cree que eres tú. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y se lanza Pedro otra vez, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo que dice el Señor a continuación es lo más importante. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres el hombre más dichoso y feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No son libros, no son 1000 sermones escuchados. Es que a Dios le plazca revelarte al Hijo de Dios. Y si te revela al Hijo de Dios, prometo delante de Dios conforme a su escritura que vas a tener sed por la palabra de Dios, porque para eso Dios te dio un corazón. Pero si en esta mañana, amado hermano, amigo, tal vez no ves ese firme deseo, hoy es un día de salvación, que Dios en su gracia te puede revelar hoy que Cristo es el Hijo de Dios como tu Señor y como tu Salvador. Yo no quiero que salgan de aquí, hermanos, como pastor diciendo, voy a leer más. No, tú puedes leer más. No, hoy es el día de decir, Señor, si Pedro, siendo quien fue, me pudo reconocer, ahora no fue que pudo, Dios se lo reveló. ¿Ustedes creen que podamos pedir eso hoy? Señor, revélame a Cristo. Porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar como los discípulos que tú puedas pensar que sí, Cristo es el Hijo de Dios. Pero una cosa es que tú lo sepas en teoría y otra cosa es que de verdad Dios te lo revele. ¿Me comprende la diferencia? Aquí nadie duda que Cristo sea el Hijo de Dios. Muchas falsas iglesias dicen lo mismo. Pero la diferencia es, bienaventurado eres y luego que hayan muchos felices hoy, porque no te lo reveló carne ni sangre, no fue tu inteligencia, tu sabiduría, tu sapiencia, tu lectura, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un pastor muy usado por el Señor, se llama Albert Moller, y decía un amigo de él que estuvo con nosotros, que Albert Moller llega a una librería cristiana, coge un libro y lo lee en menos de 10 minutos, completo. Se va a la caja y dice que le puede citar cualquier pasaje dentro de ese libro y lo paga. No van a creer que va y lo lee y lo paga y se lo lleva. Entonces el amigo decía, mire, ese hombre tiene una pasión por la palabra de Dios.
pero Dios le dio desde chiquito ser un nerd. ¿Saben qué es un nerd? Un come libros. Pero no es el que se lea sus libros en 15 minutos lo que lo hace sabio. Es que Dios se reveló a él para que todas esas herramientas sean de bendición para un hombre como él y como cualquiera de ustedes. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que es el Hijo de Dios? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor y Salvador. ¿Y saben qué pide el Señor para que esto sea una realidad en su vida? Vengan a mí, dice el Señor, en arrepentimiento y fe, y nadie que venga a mí le echo fuera. Miren, amados, si en este 2017 ustedes tienen la conciencia cargada y dijeron, no, el pastor me describió muy bien, yo he sido un necio y despreciable, bueno, el Señor vino por los necios y despreciables. Si ustedes sienten que Proverbios 1:7, ustedes han despreciado la sabiduría y se sienten necios, no se vayan con la conciencia de que van a cambiar, váyase la conciencia de pedirle perdón a Dios hoy y decirle, Señor, he sido un despreciable, he despreciado tu palabra en este año. Miren, yo mismo, y ustedes todos saben, hay un motivo, hay un tiempo de estudiar y si uno va a leer la Biblia, se levantan miles de razones. Si uno va a hacer un devocional, se levantan miles de razones. Estuve predicando hace 8 días en otra congregación y cayó un aguacero. Aquí también llovió por la mañana, cayó un aguacero allá. Pero normalmente cuando cae un aguacero, se mira al cielo y ¿voy o no voy? Esas cosas, como decía el anciano, me conmovió lo que dijiste acerca del trabajo, de las cosas, de ir al cine. Hermanos, que el 2018 sea un año en el que Dios se revele más a nosotros, para su gloria y su honra, y que Él mismo, que empezó la buena obra, la perfección y la termine, que el día que muramos, como decía un pastor en México, un pastor decía, mira, cuando yo voy a enterrar a alguien, lo que yo sé que voy a volver a ver, pero hay otros hermanos que yo entierro que uno hace la ceremonia por formalidad. Este era el sermón del 31 de diciembre. Y el mejor regalo que pueden recibir es a Cristo como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, reconocemos con toda la honestidad delante de tu presencia que son más las excusas, la negligencia y la pereza que hemos tenido frente al conocimiento que tú gratuitamente nos quieres dar todo el tiempo. Señor, que la sed por conocimiento sea resultado de que tú nos has dado un corazón para tu gloria. Porque si algo he aprendido en todo este tiempo de ministerio es que el conocerte más a ti me muestra cuán más miserable soy y cuán más necesitado de Cristo. Porque muchas personas manifiestan que el conocimiento envanece. Sí, el conocimiento envanece a los impíos. A los creyentes los humilla y los lleva a los pies de Jesús a suplicar que nos des en el 2018 una pasión más fuerte, más genuina por tu palabra, por conocerla y por predicarla y extender tu reino. Señor de los cielos, si aquí hay personas que a la luz de tu palabra tú le concedes la humildad de ver que siguen siendo hombres naturales, que siguen siendo hombres con los mismos vicios, con los mismos deleites, que siguen siendo mujeres con las mismas malas costumbres como el mundo. Señor, solo tú puedes dar vida. Yo solo puedo rogar como el apóstol Pablo de que tú les llenes de una conciencia de pecado en este momento, así como hiciste con esos 3 hombres en la historia, que les muestres cuán miserables son en sus delitos y pecados, y que al mismo tiempo en la dulce mano del Espíritu Santo los lleves a Jesús hoy. Por favor, lleva y salva a todos aquellos que tú tienes el poder de salvar. Salva a Tomás, Señor, y salva a Abigail. Sálvalos en su tierna edad, Señor, y salva a estos niños. Salva a hombres y mujeres aquí, pero no permita, Señor, que vivamos vidas engañosas. No le escuchemos, apartados de mí, malditos,
a hacedores de maldad, y que podamos escuchar en esta mañana: benditos de mi Padre, al cielo eterno preparado para ustedes. Señor, lo único que nos pides es creer, pero solamente tú nos puedes hacer creer. Regálanos en este final de año más a Cristo, revélanos más tu gloria y permítenos entender a cada uno de los que estamos aquí que mi mayor y principal enemigo es mi propia miseria y mi propio pecado. Danos unos minutos de silencio, Señor, para pedir el conocimiento que solo desciende de lo alto, por la revelación de Cristo como Señor y Salvador. Oren, hermanos. Señor y Dios poderoso, permíteme leer: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad Jacob y Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bendito sea tu nombre, bendito sea que tú eres un rey, soberano, salvador. Tú haces como quieres, en donde quieres, y no hay quien detenga tu mano, y te alabamos por ser quien eres, porque eres tan bueno, Señor. Y a un poco de gente pútrida, en sus miserias como yo y muchos aquí, le diste vida y seguirás dando vida, Señor. Usa esta iglesia en el 2018 para tu gloria y tu honra, y que se haga conforme a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén.